Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Así que vamos a dar inicio a este culto de acción de gracias. Entonces le pido que ahí ustedes de su casa tomen una actitud reverente para que ore conmigo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por esta semana que ha pasado, Señor, porque nos has guardado, porque nos has bendecido y porque nos has traído a este lugar con bien, nos has traído hasta el día de hoy con bien, porque nos has dado la salud, nos has dado el trabajo, has sido tú quien nos ha proveído el alimento, Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque a pesar, Señor, de la situación, a pesar de lo que estamos viviendo, tú nos permites estar hoy en este día reunidos, Señor, tal vez no presencialmente, pero sí a la distancia a través de las plataformas, Señor, que tú nos brindas para llevar tu palabra. Nos permites estar hoy reunidos, Señor, para adorar y para exaltar tu nombre, Padre maravilloso. Hoy yo te pido que tomes este culto, Padre Santo, que tomes cada vida, Señor, que tomes cada persona que está desde su casa viéndonos, Padre Celestial, que sea un culto, Señor, que hoy hable a sus vidas, Señor, a través de la alabanza, Señor, a través de la palabra, Señor, que sea una palabra que toque nuestros corazones, que no nos haga seguir igual, Señor, sino que nos haga reflexionar y tal vez pensar un poco más, Señor, en nuestra vida, Señor, en lo que somos nosotros como cristianos, Padre Celestial. Hoy yo te pido, Señor, que nos guardes, Señor. Toma también las personas que estamos en este lugar, Padre Celestial. Oh, los que van a ministrar la alabanza, Señor. Que seas tú, Señor, a través de ellos, Padre Celestial. Que ellos sean ese canal, Señor, que tú usas, Señor, para que tu Espíritu, Señor, descienda sobre cada hermano, Señor, que hoy nos escucha desde su casa, Padre Celestial. Oh, guárdanos, Señor. Toma, Padre Celestial, al pastor, Señor. Que él sea, Señor, trayendo una palabra, Señor, de bendición, Señor. Una palabra, Señor, que sea más cortante que espada de doble filo, Señor. Que sea una palabra que nos hable, Señor. Que nos toque nuestras vidas, Señor. Y que llegue hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Oh, unge los instrumentos, Señor, úngenos a nosotros, Señor. Úsanos, Señor, que verdaderamente, Señor, podamos venir al altar, Señor, oh, para entregarte, Señor, una alabanza, Señor, una adoración pura y sincera, Señor, que salga de nuestros corazones, Padre Celestial. Hoy yo te doy gracias, Señor, y pongo delante de ti, Señor, este culto, Señor, que seas tú, Señor, y no nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, le pido que abra su Biblia en Isaías capítulo 41, versículo 1. Vamos a esperar un momento para que usted ahí en sus casas lo pueda encontrar. Tómese su tiempo. Isaías capítulo 41, versículo 1 al 13. Vamos a leerlo. Dice así:
El título dice: Seguridad de Dios para Israel. Escuchadme, costas, y esfuércense en los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente al juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorearlo de reyes. Lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vinieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que aislaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, para que te tome de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a leer el versículo 13 otra vez a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a orar el nombre del Señor en esta mañana. Así es, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa palabra en esta mañana el Señor nos regala. Levante sus manos ahí en su casa y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, porque siempre has estado conmigo, nunca me has dejado, nunca me has desamparado, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú permaneces siempre fiel. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Y estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Tus brazos de amor, Señor. Aún siendo así, pobre pecador,
Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Díselo. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos. Dígaselo. Dios me ama y su amor es tan grande. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Amor que nunca falla, amor que siempre permanece, amor que quita todo el temor del corazón. Gracias, Señor. Hoy queremos terminar esta canción diciendo: gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, siempre nos has sostenido con la diestra de tu justicia, Señor. Creemos que tu amor permanece para siempre y es eterno. Es eterno, Señor. Te damos muchas gracias. Aplauda fuerte el nombre del Señor ahí en su casa. Dele la gloria en esta mañana a Él. Vamos a exaltarlo y decir que Él es eterno. Ante el gran yo soy, solo hay un Dios que reinará por siempre, solo es el reino que no acabará. Todo gobierno
amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Y al final su rostro yo veré, Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca cambiará. Y que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos. Dígalo bien en su casa, Él es amor. Eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación. eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos Solo al Rey. eterno. Señor, te adoramos por tu fidelidad, por tu amor que es eterno. Vamos a declararlo de la siguiente forma. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a Si usted se la mi sabe, hágalo con Jesús. nosotros. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación Eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey. Eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación. Eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno. Así es, Señor. Te adoraremos. Gracias por tu sublime gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria.
Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si te agradecemos, cántelo fuerte con su mano levantada. Digno es el Cordero, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor. Por lo que hiciste en mí. Aplauda fuerte el nombre del Señor en esta mañana. Quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este tiempo, que es un tiempo de reflexión bíblica. Es un tiempo de estudio de la palabra de Dios y hemos orado y trabajado toda la semana, todo el tiempo, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría, para que esta palabra pueda llegar al corazón de todos los que nos oyen. Debo decir además que estamos agradecidos con Dios por la respuesta que hemos obtenido de los creyentes en Cristo y de nuestra iglesia a estas transmisiones. Y además agradecer a todas las personas que nos escriben o que comentan acerca de nuestras reuniones. Lo más importante en este caso es que usted se convierta en un vehículo de transmisión a sus amigos, a su familia, enviando el link que nosotros le enviamos o en su defecto buscándonos por Iglesia Cristiana Misionera El Sol. Por allí usted va a encontrarnos y va a encontrar cada semana una reflexión de la palabra de Dios. De ahí que hoy voy a tomar un pasaje de la Escritura que está en el libro del profeta Jeremías. Vaya ahora mismo
a la Biblia y busque el profeta Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Libro del profeta Jeremías, versículos 11 hasta el 14. Si no tiene a la mano una Biblia, entonces yo voy a leerlo también en favor suyo. Esta es una lectura interesante porque muestra cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Y yo quiero en un breve tiempo hacer algunas explicaciones con respecto a esto. Bien, lo tiene, vamos a orar. Vamos a orar. Si no sabe orar y quiere orar conmigo, puede hacerlo. Pero igual, aunque sepa y quiera hacerlo conmigo, puede decir conmigo de la siguiente manera: Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra y poder tener nuestros oídos abiertos, Señor, a escuchar tu voz. Te rogamos que nos bendigas, que esta palabra nos inspire, que uses al pastor Trejos como un canal para que tu palabra llegue a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo y nuestro amado Salvador, lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, allá tome su Biblia, Jeremías capítulo 29, versículo 11 hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, si uno leyera este pasaje de la Biblia así suelto, pues seguramente que le gustaría mucho los versículos que hemos leído, porque está hablando acerca de los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, los seres humanos, sus hijos. Pero debo decirles que este pasaje de la Biblia tiene un contexto. Y ese contexto viene de mucho tiempo atrás. Ya el contexto de este pasaje empieza a relacionarlo el mismo profeta en el capítulo 25. Déjenme les cuento un poco la historia. Dios había hablado a su pueblo. Después de toda la salida de la esclavitud de Egipto, Dios empezó a tratar a su pueblo de una manera extraordinaria y especial. Les había dado preceptos y mandamientos y ordenanzas. Y había utilizado a sus siervos, a los profetas, a los jueces, a sus enviados, incluso a ángeles mismos, a sus propios ángeles, para hablarle directamente a su pueblo Israel, su pueblo elegido, acerca de las cosas que tenían que hacer. Pero esta nación, este pueblo que había sido elegido por Dios, no había querido nunca escuchar al Señor. O digamos que de alguna manera lo había escuchado, pero no cumplía sus mandamientos ni obedecía a su palabra. En unas ocasiones sí, en otras ocasiones no. Dependiendo de la conveniencia que tuviera, dependiendo de lo que ellos pensaran que era bueno para ellos y les facilitara vivir, ellos hacían caso. Pero cuando estas cosas no les agradaban porque atentaban contra su malformación o sus costumbres paganas o sus pecados de los antepasados
o de sus pasiones vergonzosas, cuando Dios determinaba algo, ellos no obedecían. Y llega un momento, y hoy vamos a referirnos al profeta Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios, llamado por el Señor y separado desde antes de su nacimiento. En tanto que la Biblia dice que cuando Dios llama a Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y el mismo Jeremías dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de un hombre elegido, llamado desde antes de su nacimiento y confirmado cuando solamente, dicen los historiadores, tenía 14 años de edad, cuando se lanza a hacer su obra de servicio y de ministerio al Señor. Pero en este capítulo 25, ya Jeremías llevaba 23 años de ministerio. Escuchen esto, 23 años de ministerio, hablándole al pueblo, enseñándole, guiándole, tratándole de decir o diciéndole las cosas que Dios decía, pero que no quiso obedecer. Cada vez en la división del pueblo de Dios entre unos y otros, terminan apartándose del Señor y caminando de acuerdo a sus propias concupiscencias, hasta que a un día a Dios, como decimos en Colombia, se le llenó la taza. O como dicen en otros lugares, se rebosó la copa. O como decía mi mamá, no aguanto más. Así de sencillo. Y Dios toma una decisión, toma una determinación. Es castigar a su pueblo con 70 años de cautiverio. Es decir, iban a ser cautivos durante 70 años. Y déjenme leer en el capítulo 25 algunos versículos, un poco como les dije al principio, para ponerlos en contexto. Dice capítulo 25, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín. Joacín era el rey, hijo de Josías, el rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: escuchemos qué dicen. Dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, a este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Dice en el versículo 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dijo Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dice el texto: pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, escuchen la sentencia. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Observen que le dice mi siervo. Nabucodonosor no conocía a Dios, ni le aceptaba, pero Dios lo usa como su siervo para castigar a su pueblo por su rebelión, por su pecado, por no escuchar lo que Dios le enviaba a decir a través de los profetas. Dice: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré, oigan esto, que desaparezca de entre ellos la voz de gozo,
y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Oigan esto. Dios ya lo había determinado. Se había cansado del pecado y de la maldad de su pueblo, como sucedió en los tiempos pasados, como sucedió como en el tiempo de Noé. La Biblia dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal, y viene el diluvio. Luego, en el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra. Y Dios había determinado que no iba a destruir más la tierra con agua o anegada. Dios había determinado esto, pero tenía que darle una lección a su pueblo y los envía a cautividad por 70 años. Dios usó a Jeremías para hablarles a ellos. Y me sorprende mucho que unos capítulos después, en el capítulo 28, empiezan los falsos profetas a hablar. Aparece un profeta llamado Ananías o Hananías. Cualquier día reunió a los sacerdotes y a gran parte de los gobernantes y al pueblo y les dijo: Dios me acaba de decir que no, esa sentencia de 70 años no va a suceder, que en 2 años Él va a darles la libertad, que Él va a volver otra vez a llevarlos a su casa. Y observen ustedes en ese capítulo, cuando lo lean, cómo Dios habla a Jeremías y le dice: Jeremías, ve tú y habla. Y después de haber hablado, este hombre quiso humillar al profeta, y la Biblia dice que este hombre murió. Versículo 16 del capítulo 28. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste mentiras, rebelión contra Dios. Y dice el versículo 17 del capítulo 28, y en el mismo año murió Hananías, en el mismo año, en el mes séptimo. Todo esto por querer controvertir los planes y las cosas que Dios había dicho. Todo esto por querer desviar o perturbar lo que había declarado Dios a través de Jeremías. Y Dios habla en este capítulo 29 a Jeremías, y es sorprendente que le dice claramente: Jeremías, dile a esta nación, dile a este pueblo que van a estar cautivos por 70 años. Así que no piensen que he cambiado de parecer. No piensen que el cautiverio se va a acabar. No, les dice a partir del versículo 4 del capítulo 29, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Babilonia, les dice: edifiquen casas donde van a habitar, y planten huertos, y siembren, y coman del fruto de ellos, y cásense, y engendren hijos. Eso dice, para que tengan hijos e hijas, cásense entre ustedes y multiplíquense, y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad donde van a estar, y van a estar en Babilonia. Procuren la paz, porque la paz de su ciudad será la paz de ustedes. No los engañen otros, pensando que la cautividad se va a acabar. Porque ellos son falsos, versículo 9, y hablan en mi nombre, y yo no los envié. Porque dice Jehová: cuando se cumplan, ratifica los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Déjenme hacer una corta reflexión aquí. Hay personas que no creen que exista el cielo y no creen que exista el infierno. Yo tengo que decirles a ustedes que por lo que yo leo en la Biblia y por lo que conozco, existe el cielo y el infierno. Está claro cuando la Biblia habla acerca de esto.
Y hay muchas personas que quieren engañarnos y diciéndonos, si Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué tiene que castigar a sus hijos? Y estoy de acuerdo con usted en esto. Dios es Dios de amor y de misericordia. Pero el mismo Dios de amor y de misericordia, que la Biblia dice que es lento que es grande en misericordia, que es lento para la ira. También la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al que violente y viole los principios de la Biblia, los principios que Él estableció. Dios es ese buen padre que se sienta a un lado de su hijo para mostrarle y para enseñarle este es el bien y este es el mal. Y lo encontramos desde el principio de la Biblia. Dios hablando de la obediencia y de la desobediencia. Si obedecieres, dice el libro de Deuteronomio, si obedecieres atentamente la voz de Jehová para poner sus palabras y sus principios por obra, entonces bendita será tu casa, bendita será tu arteza de amasar, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendita será tu economía, bendita será tu salud, benditos serán tus hijos, benditos serán tus nietos. Pero también dice, pero si no oyeres atentamente la voz de Jehová para escuchar su voz y para poner sus mandamientos por obra, entonces maldito serás al entrar, maldito serás al salir, maldita será tu arteza de amasar, maldita será tu salud. Porque si hablamos del libre albedrío y de la libre facultad de Dios para que tomemos las decisiones, Dios no es un Dios de fuerza con una cadena que nos aprieta para que hagamos lo que Él dice. No, desde el principio Adán y Eva tuvieron la facultad de tomar la decisión si obedecer o desobedecer. Su desobediencia los llevó y nos arrastró a nosotros a lo que hoy conocemos, a la muerte. Y muy posible a la muerte eterna si no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, no te dejes cegar por esto. Dios ha puesto frente a ti el camino de la bendición y de la maldición. Elige tú. No es que Él no tenga amor ni que no tenga misericordia. Tiene amor y tiene misericordia. Pero de la misma manera que nuestros padres humanos, dice San Pablo cuando escribe, nos castigaban y nos disciplinaban y que al principio no parecía ser causa de gozo, dice que la disciplina traerá fruto abundante de paz. Y si tú revisas bien conmigo esto, tendrías que pensar que hay mucha gente que a sabiendas que lo que hacen es malo, lo hacen. Lo hacen porque quieren desafiar a Dios. Y nadie jamás se atrevió a desafiar a Dios para ganarle. Quien se atrevió a desafiar a Dios siempre, pero siempre perdió. No olviden ustedes la famosa historia y la película que hemos visto tantas veces. La famosa historia del Titanic. Su gran constructor, cuando ve esta mole de hierro en el mar, con sus defensas, con sus fortalezas, cuando lo van a poner a navegar y lo ve, él dice la historia que le preguntan, ¿y cómo se llamará? ¿Qué nombre quieren que le coloquemos? Y él dice, ni Dios lo hunde. El ni Dios lo hunde, no necesitó Dios hundirlo. Un témpano de hielo, un bloque de hielo de glaciar lo partió en 1000 pedazos. Nadie en absoluto podría desafiar a Dios y quedar sin su castigo. Amigo mío, pero hay un tiempo, hay una oportunidad para librarse de ese castigo. Se llama Jesús de Nazaret. Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en su muerte, en su sacrificio, Él abrió un camino. Es el camino de la gracia, de la misericordia, para que nosotros podamos ser salvos.
Déjenme continuar en el tema del pensamiento de este texto. Muchas veces pensamos que Dios nos abandonó. Y cuando pasamos por dificultades y por luchas, cuando las cosas no salen bien, entonces creemos todo se acabó. Pero no es así. El pueblo de Israel, o este pueblo de Dios, estaba en cautividad. Iban a estar cautivos durante 70 años. Y ellos pensaron que porque estaban bajo esa cautividad, Dios se había olvidado de ellos. Que Dios se había olvidado de ellos. Sería tanto como cuando nuestros padres nos castigaban o nos disciplinaban, nos dejaran sin almuerzo o sin comida, o no nos volvieran a comprar la ropa ni enviarnos al colegio. Sería tanto como eso. Jamás en mi casa con mis padres pasó. Mi papá me llamaba, me disciplinaba, pero a la hora del almuerzo todos estábamos sentados a la mesa. Mi madre me disciplinaba y me castigaba, y en el tiempo de nosotros tomaban una correa y nos daban 3 correazos y nos explicaban qué era lo que pasaba, pero a la hora del almuerzo, con todo lo disgustada que estuviera mi madre, ella me llamaba y me decía: Jorge, a almorzar. Antes, al contrario, era yo de rebelde, en contra de mi mamá, que decía: no quiero. Y ella decía: yo cumplo con mi función, hacerle el almuerzo y ponerlo ahí. Si no quiere, pues no pasa nada. Inmediatamente saltaba uno de mis hermanos y decía: si no quiere, yo sí. Y cuando él decía que iba para el comedor a comerse mi almuerzo, ahí saltaba yo: no, señor. Y entonces me sentaba a comer. Tanto como eso. Este pueblo pensó que como Dios les había enviado al cautiverio, entonces Dios los había abandonado, que no les iba a suplir nada, que ellos iban a... No, con todo eso, Dios mantuvo su misericordia sobre su pueblo. Y algunos de ustedes están pensando que porque estamos en un tiempo de pandemia, o en un tiempo de aflicción, o en un tiempo de escasez, o en un tiempo de dificultad, Dios se ha olvidado de nosotros, y no es así. No es así. Y lo dice el versículo que hemos leído, por eso lo he tomado, el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Aun cuando estaban pensando ellos que Dios no se fijaba en ellos y que no les importaba, Él les dice, les manda a decir con el profeta: díganles, diles, Jeremías, que yo tengo pensamientos con ellos. Cuando uno define la palabra pensar en el diccionario significa formar y ordenar en la conciencia ideas y conceptos. O hay una acepción de la misma frase de la palabra pensar y significa hacer proyectos para poner en práctica algo. En resumen, ¿qué es lo que Dios les quiere decir cuando les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes? ¿Saben qué es lo que Dios les está diciendo? No se equivoquen. Quiero decirles que yo tengo proyectos con ustedes para ponerlos en práctica cuando aprendan esta lección. Y es que Dios siempre ha tenido pensamientos acerca de nosotros. Dios siempre ha visto para nosotros lo bueno, lo positivo, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a bendecir. Y yo solamente tendría que recordarles desde el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, después que Dios crea todas las cosas, entonces Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Y esto es algo que predico cuando tengo que realizar alguna ceremonia de matrimonio. Cuando Dios hace al hombre, le dice que se enseñoree de todo lo que hay. Pero parece que un día Dios se queda mirando a todo lo que vio, o viendo todo lo que hizo. Y de repente empieza a ver, sí, que la vaca tenía un compañero que era un toro. Y que igual la yegua tenía un caballo. Y que el pato pues tenía una pata. Bueno, ellos siempre tienen 2 patas, pero digamos que en el femenino tenía una pata.
Digamos, y cada animal tenía su pareja. Y Dios, viendo desde arriba o desde donde estuviera, estaba viendo al hombre. Y lo ve solo. Y el hombre contando las vacas y los toros y las gallinas y el gallo y todo. Y de repente piensa, ese Dios nuestro. Dice, no está bien que el hombre esté solo. ¿Y qué dice el versículo 18? Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, y empieza a hablar, y entonces le crea a Eva y le dice, le coloca a Adán un nombre. Dice, será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios pensando en nosotros. La mujer era una buena compañía para el hombre. El salmista, cuando escribe el Salmo 40, déjenme leérselo. Él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, dice, cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y él dice, miren lo que dice este hombre que conocía y que sabía que Dios pensaba en él. Dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Tanto que este hombre entiende que Dios piensa en él, que tiene cuidado de él, que tiene proyectos con él, que en el mismo versículo 5 dice, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablaré de ellos, no podrán ser enumerados. Amigo mío, Dios tiene proyectos con usted. Dios sabe cuándo nació, dónde nació. Dios sabe hasta cuántos cabellos tiene su cabeza. Y aunque usted crea que está solo, abandonado, dejado, Dios está pensando en nosotros. Dios tiene planes con su vida. El que usted no quiera asumir o que usted no haya oído esta palabra y este mensaje no quiere decir que Dios no está pensando en usted. Sí, Dios está pensando en nosotros. ¿Y sabe qué dice este hombre, el salmista? Miren lo que dice el finalizando el salmo. Dice, gócense y alégrense en él todos los que le buscan. Y digan siempre los que aman su salvación, Jehová sea enaltecido. Y hermano que está en casa, que seguramente está atravesando por dificultades, por necesidades, por la soledad, por los golpes naturales de la pandemia o de la vida, usted o su familia, el texto dice que gócese y alégrese. Pero a mí me encanta cuando termina el salmo y él dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Oh, qué maravilloso es esto. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí y lo ratifica y dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Eso es lo que hay que decirle esta mañana al Señor. Aunque afligido y menesteroso, gracias por pensar en mí. No dude que Él está pensando en usted. Dígale como el salmista, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios. No te tardes. Añádele esta frasecita a su oración hoy. Dígale, Dios mío, no te tardes. Pero nunca, jamás debe dudar que Dios está pensando en usted. Oh, hermanos, qué hermoso saber. Y déjenme, para cerrar este punto, qué hermoso saber cuando uno está de novio, que uno llama, habla con la novia por teléfono y uno le pregunta,
¿Me has pensado? Y ella dice, todo el tiempo. Oh, no se le sube el ánimo. O cuando los casados llamamos a la esposa y hemos estado viajando, trabajando, y de repente ella le pregunta a uno, mi amor, ¿y si me has pensado? Y uno le contesta, mi vida, todo el tiempo, pensando que voy a llegar para abrazarte, para besarte, para que vayamos a comer, para que estemos juntos. Eso levanta el ánimo a cualquiera. Sienta esta mañana que Dios está pensando en usted, que usted no está solo, que aunque usted no lo ve ahí, Él está teniendo planes con usted. ¿Saben para qué? Para hacernos felices. Segundo asunto que está en esta palabra que a mí me bendijo tanto y que la quería compartir con ustedes. La parte A dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pero Él dice, ¿qué tipo de pensamientos tiene Dios para con nosotros? Dice, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Porque Dios lo aclara, porque los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de Dios. Dios siempre piensa en lo que es bueno, en lo que es acepto, en lo que es agradable, en lo que edifica. En eso piensa Dios. Por eso cuando San Pablo escribe a los filipenses, inspirado por el Espíritu Santo, nos recomienda a nosotros, los hijos de Dios, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, Él dice, ¿en esto qué? Pensad. Piensen en esto, porque en esto es lo que piensa Dios cuando piensa en nosotros. Y Jeremías dice, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. Eso es lo que está diciendo. Oh, hermanos, el hombre, y amigos, el hombre solamente piensa en él. El hombre siempre está pensando en lo que produce utilidad para él, para su beneficio, porque la característica del hombre es ser egoísta, envidioso, procurar que todos los poderes y todas las cosas buenas sean para él solo y no tiene interés en compartirlos con nadie. Y les puedo dar muestras desde el principio de la Biblia del hombre. Acuérdense la manera como Caín por envidia mató a su hermano Abel, porque eso era lo que nació de su corazón. Cuando se presentan delante de Dios y él ve que Dios acepta a su hermano Abel, la Biblia dice que se fue, que esto le causó amargura, su amargura lo llevó a pensar seguramente y a tomar una decisión terriblemente equivocada, que se libraría de esto solamente matando a su hermano. Y Caín mató a su hermano porque su corazón, en esta naturaleza pecaminosa, solamente se alberga el mal cuando no se conoce a Dios. Pero acuérdense ustedes del capítulo 6 del libro de Génesis. De ahí que Noé tenga que construir un arca. El capítulo 6 del Génesis, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuchen eso, la maldad. Y que todo designio, volvemos a la palabra, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso entonces me explica por qué Dios determina y aclara: yo tengo con ustedes pensamientos de bien, de paz y no de mal. Y déjenme terminar este punto solamente mencionándoles al profeta Isaías. El profeta Isaías, hablando Dios y hablando de la misericordia, dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y miren lo que dice. Dios lo dice y lo ratifica esta mañana. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, es tiempo de cambiar nuestros pensamientos. Amigo, es tiempo de cambiar nuestros pensamientos. Cuando cambiemos nuestros pensamientos, cambiará nuestro corazón. Y cuando cambie nuestro corazón, entonces cambiará nuestra vida. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios respecto a mí? Son pensamientos que me van a permitir lograr lo que yo anhelo. Porque los pensamientos, cuando logro unir los pensamientos de Dios y los míos, lo único que hay para mí es bendición. No lo olvide. Dios tiene pensamientos de paz para usted. El Señor Jesús lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No olvide. Cuando usted una sus pensamientos transformados y renovados, por esa razón el profeta dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Cuando usted se vuelve a Dios, sus pensamientos son distintos. Y cuando usted une los suyos nuevos con los de Dios, el único beneficiado será usted, porque Dios siempre está pensando en su bien. Y el versículo que leí en la parte 13 de Isaías dice, y me buscaréis y me hallaréis. Pero entonces él dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Le insisto, ¿qué pasará cuando sus pensamientos y los pensamientos de Dios estén en concordancia? El texto lo dice. Entonces ahora oraremos. Entonces ahora lo invocaremos. Y el texto dice, y cuando esto pase, yo los oiré. Qué triste que el pueblo de Dios haya tenido que estar 70 años en cautiverio para poder entender esto. Que no podemos ir con nuestros pensamientos por un lado y con los pensamientos de Dios por otro lado. Hubo 70 años en que el pueblo de Israel aprendió que uniendo sus pensamientos a los pensamientos de Dios, los únicos beneficiados iban a ser ellos. Y el texto dice, porque ahora mi oración, es decir, será perfecta, será correcta, cuando tengo concordancia entre lo que pienso, en lo que anhelo, en lo que deseo, con respecto a lo que dice Dios, todo será perfecto. Entonces dice el versículo 14, y cuando esto suceda, léanlo conmigo, dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Volver es quitaré, haré volver vuestra cautividad. Es decir, quitaré vuestro cautiverio. Cuando quieras y empieces a pensar como piensa Dios y le entregues tus pensamientos a Él, entonces Él arrancará la esclavitud que tienes. A la droga, al alcohol, lo he visto por años, a la inmundicia, a la pobreza mental, a la enfermedad, a la frustración, a la derrota,
al fracaso. Él arrancará eso de lo que estás cautivo, de esa mente que te arrastra para decir, no sirvo, no puedo, sobre mí pesa una maldición. Todo esto será arrancado porque estás cautivo a eso. Solamente que tienes que dejar que tus pensamientos se equiparen a los pensamientos de Dios. Te quiero invitar hoy para que cumplas el propósito de lo que el profeta Isaías dice acá. El profeta Isaías lo dice claramente. Lo leímos claramente. Dice, buscad a Dios o buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 3 cosas importantes. Dios piensa en nosotros y sus pensamientos son pensamientos de bien, de paz, de bendición y de prosperidad para nosotros. Y más, cuando entregamos nuestra vida a Dios y nuestros pensamientos se los entregamos a Él, Él los toma. Y ahora empezamos a pensar conforme Él piensa, en lo bueno, en lo que edifica, en lo que construye. Dejamos de pensar en el alcohol, en la droga, en la pernicia, en la vagabundería, en todas aquellas cosas que solo nos traen mal. Cuando estos pensamientos se unen a estos, entonces Dios nos llevará al lugar de donde nunca debimos salir, de su mano, de su gloria, y nos llevará, dice la Biblia, a su reino. Hermano que está en casa, que me está escuchando, amigo que me está escuchando, este es un día de oportunidad. Si conoces al Señor pero te has apartado de Él, vuelve a Dios. Vuelve a Dios, esta es una bonita oportunidad. Si eres creyente y estabas pensando que Dios no tiene cuidado de ti, la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. El salmista lo declara, aunque afligido y menesteroso, Dios pensará en mí. Y Él dice, tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios, no te tardes. Ore al Señor ahora conmigo. Diga conmigo, Padre nuestro, aquí estoy, pidiendo perdón por mis pecados, pidiendo que me hagas una nueva criatura, pidiendo perdón porque mis pensamientos estaban muy lejos de lo que tú pensabas y querías para mí. Pero hoy someto mi vida y mis pensamientos a ti. Quiero, Señor, que cumplas los planes que tienes conmigo. Y aunque estoy afligido y menesteroso, aunque estoy atravesando por dificultades de dolor, circunstancias de enfermedad, de escasez, de limitación financiera, me pongo en tus manos y cumple tus planes y tus proyectos en mí. Gracias, Señor, por darme vida, por darme esperanza. Gracias. En tus manos estoy. Gracias por tu misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Amigo mío, le esperamos. El reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Síganos, escríbanos al WhatsApp, le daremos la dirección de nuestra sede. Nos encontrará siempre en Iglesia Cristiana Misionera El Sol. Allí encontrará una palabra y un tiempo de oración y alabanza que será refrigerio a su vida. Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos la próxima semana. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor.
rocío de tu amor. Mi vida, cámbiame, Señor. Dios los bendiga a todos. Una semana de bendición, la que inicia. Hasta luego.